Hermano, buenas noches. Estamos dando continuidad al estudio de Segunda de Tesalonicenses 3:16, el cual nos habla de los beneficios y la utilidad de la palabra de Dios. Vamos a buscar nuestro texto. Siempre es bueno leerlo, aunque lo sepamos de memoria, pero entender que es Dios quien nos está hablando por medio de la misma. Segunda de Timoteo, capítulo 3, 16 y 17, que dice: toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ya estuvimos comentando acerca del texto. La semana pasada estuvimos hablando un poquito más de cómo nos llegó la Biblia. Y si la Escritura debe de ser nuestra única autoridad, prácticamente que rige nuestra fe y nuestra práctica, ¿sobre qué autoridad sabemos cuáles libros pertenecen a la Biblia, ya que la Biblia no establece cuáles libros deben de estar en ella? O sea, no hay un pasaje en la Biblia donde mencione los libros que deben de estar en la Biblia. Sin embargo, la tenemos. Quiere decir que tenemos que considerar los diferentes eslabones que han sucedido, guiados por Dios, para que nosotros hoy podamos tener la Biblia. La Biblia es muy importante para nosotros, repito, es nuestra guía de fe y práctica. Hay muchas sectas que usan la Biblia, pero también tienen libros de hombres que les dan cierta importancia, pero nosotros, sin reconocer que Dios pueda usar a ciertos comentaristas, etcétera, para ayudarnos a entender la Biblia, nuestra única guía de fe y práctica es la Biblia. Así que vamos a considerar estos diferentes eslabones. El primero de ellos es la comunicación de Dios a nosotros. Nosotros sabemos que la creación nos comunica que Dios es el creador y que Dios existe, ¿verdad? Precisamente nadie tiene una excusa delante de Dios solamente por el testimonio de la creación. Pero comprendamos esto. La creación a veces nos maravilla. ¿Qué nos habla la creación acerca de nuestro Dios? Casi siempre lo que expone son sus atributos. Cuán todopoderoso es Él, cuán creativo es Dios. Nos asombra tanto el mundo macro como el mundo micro, y en todo vemos la mano de Dios, y nos habla acerca de su poder, de su excelencia en todo. Sin embargo, es una comunicación que queda prácticamente corta, no completa el propósito de Dios para con nosotros. El deseo de Dios es comunicarse con nosotros, hermanos. Y esto tiene su raíz en su amor y también su propósito. Cualquier relación merita de comunicación, de lo contrario no funciona. Y recuerde, Dios quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Entonces, para tener esa relación personal, me voy a parar yo frente a una palma y le voy a decir: Palma, dime, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Seguro que no va a responder, pero la Biblia sí. Y es por eso de la importancia de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a través de la Biblia, Dios nos habla. A través de la oración, nosotros le hablamos. Y es ahí el diálogo perfecto de esa comunión que podemos tener con nuestro Dios. Lo más amoroso que un Dios bueno puede hacer es revelarse a sí mismo, y Dios desea relacionarse con el hombre, y la comunicación es vital para cualquier relación. Por tanto, mediante la Biblia, Dios nos habla, y mediante la oración, nosotros le hablamos. Así que ese es el deseo de Dios, comunicación. Pero después de la comunicación, entonces viene lo que es el otro eslabón, que es la transmisión de la palabra de Dios a través de escritores humanos, porque si Dios nos quiere hablar a nosotros los seres humanos, y Él es un Dios que es invisible,
¿a quién va a usar sino a hombres? Pues es obvio que usó a hombres. Fíjense que muchos ponen de excusa que la Biblia la escribieron hombres para no atenderla. Pero Señor, Dios usó hombres, pero ya vimos en los estudios anteriores que fueron inspirados por Dios. Por eso implica un proceso, y a ese proceso la Biblia lo llama inspiración, que inclusive tomó mucho tiempo en que Dios inspirara completamente su palabra, un intervalo de 1500 años, para que por fin hoy nosotros estamos en una posición en la historia donde ya tenemos toda la Escritura. Podemos decir toda la Escritura es inspirada por Dios. Después de la transmisión, que ya dijimos que es usando a hombres bajo inspiración del Espíritu Santo, vino la difusión. Se refiere a la palabra siendo entregada a su audiencia a través de la predicación y otros medios de enseñanza. Esa es la difusión. Si tenemos ya la Escritura, pero es necesario que se predique, que se enseñe, especialmente las partes que vienen a ser un poquito más difíciles. Muchas de las partes de la Biblia son muy sencillas, son muy fáciles de entender, pero hay otras que necesitan de explicación. Por tanto, es importante para cada uno de nosotros acatar lo que se nos está predicando y lo que se nos está enseñando. El orador es responsable de dar la palabra, de orar, de pedir que el Señor le use, que el Señor le ayude. Pero la responsabilidad no es de él solo. La responsabilidad es de cada uno de ustedes que escuchan y oyen, porque ustedes pueden estar aquí ahora mismo, todos me están mirando, pero pensando en hormiguita. Hay que entender que es como una programación mental. Y quiero decirle que se nos hace un poquito más difícil a nosotros en estos tiempos modernos, porque estos tiempos modernos la costumbre es pantalla, colores, figuras, movimiento, esto y lo otro, es todo lo que tenemos delante de los ojos a través de las computadoras, la televisión y el internet. Anteriormente, cuando no estaba la electricidad y no existían estos medios, inclusive se usaba mucho de oradores que decían poesía, declamaciones, etc. Y la gente reunía una audiencia y la gente los escuchaba. Por eso es que es más difícil hoy. Pero esto es programar mi mente, de decir, hoy voy a ir a la iglesia y voy a tratar de prestar atención y salir de ahí aprendiendo algo. Puede ser el significado de una palabra, un concepto nuevo, quizás encauzarme en algo nuevo. El caso es que yo salga de aquí siendo bendecido por la difusión de la palabra. Por eso es que vino el reconocimiento, que es ya el pueblo de Dios distinguiendo las Sagradas Escrituras de otros escritos religiosos. Eso lo estuvimos hablando en el estudio pasado, de que vamos a hablar ahora del Nuevo Testamento, estos 27 libros no eran los únicos evangelios y los únicos libros que existían muchos otros. Ahora imagínense el trabajo, claro, todo esto obviamente es guiado por el Espíritu Santo. El trabajo que Dios usando la iglesia para separar estos 27 libros de todos los que habían alrededor. Por eso hubo el reconocimiento y había que ser selectivo, más en la presencia de la falsedad. ¿Por qué? El diablo no quedó quieto en este proceso. Sabemos que una de sus artimañas es contradecir las Escrituras, inclusive usar la Escritura fuera de contexto, y ha sido una de sus artimañas para provocar sectas y falsas religiones. Por eso que las sectas y las malas interpretaciones son malas interpretaciones de la verdad absoluta de Dios, no tienen excusa. Después del reconocimiento viene la preservación, a través de la cual la palabra de Dios ha sobrevivido hasta el día de hoy, a pesar de incontables intentos por destruirla. A pesar de esos intentos, Dios la ha preservado. Y finalmente, de esta cadena viene la iluminación. Es muy importante porque nos involucra todo aquí ahora. En la iluminación es pedirle al Espíritu Santo
que abra nuestro entendimiento para poder entender la palabra. El orador debe de, con toda seriedad, pedirle al Señor que lo mantenga en una sana doctrina, porque tiene la responsabilidad de dar la palabra a mentes que se nos están prestando para ir acatando todo esto que le estoy diciendo y van forjando doctrina, conducta, hábitos. Fíjense la importancia del orador, de encomendarse al Espíritu Santo, pero también, hermanos, ustedes cada vez que vayan a abrir la Biblia, a estudiarla, a leerla, una pequeña oración: Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento, porque es muy importante en esta cadena y en este proceso. Por eso creemos que Dios estuvo involucrado en cada paso. ¿Por qué? Porque ¿por qué daría Dios su palabra y luego no preservarla? ¿Por qué nos hablaría para luego fallar en guiarnos a reconocer su lenguaje? Por eso que en todo este proceso, sin mencionar lo que estuvimos hablando anteriormente, cuando tiene que ver ahora las traducciones a los diferentes lenguajes, las diferentes versiones que existen, todo eso ha estado Dios en ese proceso. Por eso podemos confiar en el libro que tenemos en nuestras manos. Todo este reconocimiento es a lo que se le llama canonización. Y nosotros pensamos a veces de que fueron hombres, de que fue la iglesia. No. Fue Dios quien determinó este canon. Más bien lo que la iglesia hizo fue descubrirlo. O sea que la iglesia lo descubrió y lo reconoció. Porque la palabra de Dios fue inspirada y acreditada desde sus inicios y permanece firme en los cielos. Fíjense que eso es lo que dice el Salmo 119, 89. La palabra de Dios permanece firme en los cielos. O sea que la iglesia simplemente reconoció el hecho y lo aceptó. Entonces, obviamente ya sabemos, guiado por el Espíritu Santo, ¿qué pruebas aplicó la iglesia para determinar un libro como canónico entre tantos otros? Recuerden que la semana pasada estuvimos hablando un poquito nada más de los apócrifos y pudimos darnos cuenta de los errores que hay ahí a pesar del valor histórico, que nada tiene que ver con el mensaje de Dios. Ok, prueba que la iglesia tuvo en cuenta. Número 1, se preguntaban: ¿fue escrito el libro por un profeta de Dios? Un profeta es alguien que nos habla de parte de Dios al pueblo. Acuérdense que esa es la diferencia del sacerdote. El sacerdote representa al pueblo ante Dios, el profeta representa a Dios ante el pueblo. Entonces se preguntaban: ¿fue escrito el libro por un profeta de Dios? Segundo, ¿fue autenticado el escritor por milagros que confirmaran su mensaje? ¿Por qué se preguntaban esto? Porque era común en aquel tiempo que Dios respaldara la predicación de los predicadores con milagros. Y por eso se hacían esta pregunta. Tercero, ¿dice el libro la verdad acerca de Dios sin falsedad o contradicción? Así que tenían que estudiar todos estos libros bajo todas estas preguntas para definir la canonicidad. ¿Muestra el libro una capacidad divina para transformar vidas? 5. ¿Fue aceptado el libro como palabra de Dios por la gente a quien originalmente fue entregado? Así que tenemos todos estos 5 criterios, pero de todos ellos el más importante para la iglesia, lo que más tenían presente era el primero: si fue escrito por un profeta. En el caso del Nuevo Testamento, si el libro recibe la aprobación apostólica, o sea, tenía que ser respaldado por un apóstol. Este criterio es un resultado lógico de saber lo que era un apóstol. Los apóstoles fueron dotados por Dios para ser los fundadores y líderes de la iglesia. Por eso es razonable aceptar que a través de ellos vino la palabra que gobierna la iglesia. En Juan 14:26, a los apóstoles, y eso se lo dijo Jesús preparándonos para su despedida, a los apóstoles se les prometió el Espíritu de verdad. O sea, el cual les recordaría
lo que Cristo había dicho. En Juan 16:13 dice que los guiaría a toda verdad. Hermanos, es lo que tenemos que orar. Señor, guíame a toda verdad. Porque hay tanta confusión, tantas malas interpretaciones dentro de los mismos cristianos. Y necesitamos pedir ser guiados a toda verdad. Por tanto, sabemos esto, según la experiencia que tuvo la iglesia cuando fueron a reemplazar a Judas, que sabemos que una de las cualificaciones que debía de tener el que iba a reemplazar a Judas era que había estado con el Señor desde el inicio de su ministerio público hasta su ascensión. Así que vemos que sí, Jesucristo escogió a 12, y de entre los 12 escogió a Judas. Pero no podemos pensar que eran solamente los 12 los seguidores de Jesús. Eran muchas otras gente. Pues de esa mucha gente que seguía a Jesús, el que iba a reemplazar a Judas debía de haber estado desde el bautismo de Juan el Bautista. Desde que Jesús se bautizó hasta que se ascendió. ¿Por qué? Porque ellos recibieron directamente de primera mano las enseñanzas de Jesús, las doctrinas, los fundamentos de la iglesia. Por eso que es obvio que según Efesios 2:20, la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y es por eso que esta era la primera regla que la iglesia reconocía para la veracidad de un libro bíblico. O sea, que tiene sentido. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo, sabemos que fue considerado canónico porque Mateo fue un apóstol. El de Marcos se le reconoce por su estrecha asociación con Pedro. Se cree que lo que él escribió fue ayudado por Pedro y también fue aceptado. Cuando el Nuevo Testamento estaba siendo escrito, los libros y cartas individuales fueron aceptados inmediatamente como palabra de Dios y puestos en circulación para el beneficio de otro. Así que, prueba de la autoridad del autor, en el caso del Antiguo Testamento, era la autoridad del legislador, profeta o líder de Israel. Eso era lo que lo reconocían. Respecto al Nuevo Testamento, significó ser escrito respaldado por un apóstol, así como Pedro respaldó a Marco y Pablo a Lucas. Tenía que ser respaldado por un apóstol. Segundo, evidencia de inspiración. O sea, los libros debían proporcionar evidencia de su carácter único como inspirado y autoritativo. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para mentir. Él no nos va a decir a unos una verdad y luego a otros otra. Entonces, si los libros no concuerdan en el mensaje de Dios, pues no dan evidencia de inspiración. Y por eso hacían diferencia entre cualquier otro libro ordinario basado en la comunicación de Dios. Tercero, unanimidad en el veredicto. O sea que hubo que tener un concilio y un veredicto de la iglesia unida. Eso fue importante y se sabe que hubo una sorprendente unanimidad en cuanto a los libros que fueron reconocidos. Una de las cosas que debían de seguir el hilo de la formación del reino de Dios, el cual sabemos que Jesucristo es su rey, es el protagonista de la Biblia, y los libros están compuestos de manera tal que va mostrando por dispensaciones, porque hay gente que no cree en dispensaciones, por dispensaciones cómo el reino fue creciendo y fue llevando a cabo su cumplimiento, y precisamente estamos ahora mismo en la dispensación de la iglesia y todo es una línea trazada del reino. También el Antiguo Testamento, en el 1947, después de Cristo, se descubrieron los rollos del Mar Muerto en las cuevas de Qumran, y lo descubrió un pastor de ovejas. O sea que hasta ese momento en que se descubren los rollos de Qumran,
no se poseían copias del Antiguo Testamento anteriores al 895 después de Cristo. Y los judíos veneraban tanto los textos sagrados de manera supersticiosa que enterraban copias que estaban demasiado viejas como para usarse. Por eso fue que en este año encuentran estos rollos del Antiguo Testamento, que datan, imagínate, del segundo al primer siglo antes de Cristo. Eso es viejo. Esos rollos contienen todos los libros del Antiguo Testamento. El único libro que no estaba incluido era el de Esther. Era el único que no estaba incluido en esos rollos de libro. O sea que eso vino a confirmar prácticamente lo que se hizo con la Septuaginta, etcétera, sobre el Antiguo Testamento. Sobre el Nuevo Testamento, hoy existen más de 5.000 manuscritos. Es el documento antiguo mejor atestiguado de entre todos los libros de la antigüedad. Hay más de 70 fragmentos de papiro que datan del año 135 después de Cristo hasta el octavo siglo. Estamos hablando de centenares de pergaminos como el Código Sinaítico, que data del siglo IV, el Código Vaticano, que data también del siglo IV, el Códice Alejandrino del siglo V. O sea que tenemos hoy que existe todo este material, a pesar de que han pasado tantos y tantos siglos y años. O sea, esta alta aceptación permanece vigente en total contraste con los pocos libros debatidos y eventualmente rechazados como no canónicos. La herejía se incrementó, inclusive dentro de la iglesia, y fue cuando la iglesia entonces comenzó prácticamente a clamar para que se hiciera un canon, que se definieran los libros de la Biblia, debido a la infiltración de todas las herejías. ¿Okay? Por eso el criterio que usaron les permitió distinguir lo que procedía de Dios de lo que era de origen humano. Uno de los aspectos a tener en cuenta, hermano, es la obra también del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, a través de nuestras conciencias. Por lo menos, no sé si a usted le pasa, pero cuando uno escucha algo que como que no es la verdad de Dios, uno a veces sin tener hasta mucho conocimiento, como que uno lo repela, como que uno lo rechaza, como uno dice, no, esto no puede ser, no tiene razón, no hay lógica. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo dice, Juan 16:13, y Él lo va a cumplir. El Señor nos va a guiar a toda verdad. Y es por eso que tenemos que confiarnos al Señor. Quiero también compartir con ustedes resultado de no honrar las Escrituras como palabra de Dios. Esto es importante que lo reconozcamos, porque nosotros sabemos que la iglesia primitiva, durante los primeros 3 siglos, se mantuvieron bajo el modelo bíblico, guardando 2 ordenanzas, reconociendo 2 oficios dentro de la iglesia, el pastor y el diácono, haciendo sus cultos, y sin embargo cuando Constantino empezó a infiltrarse en la iglesia, a desviarse de aquel patrón, de aquel camino, y una de las cosas que fue afectada grandemente fue la Biblia. Y por eso yo le decía que Satanás no ha estado tranquilo con esto, y él siempre ha tratado de meter su mano para confundir y engañar a la gente. Tristemente a esto le debemos que muchos de nuestros seres queridos antepasados hayan quedado atrapados bajo el terrible catolicismo. En el 1220, que ya sabemos que Dios se quiere comunicar con nosotros
a través de la Biblia. Nos quiere comunicar no solamente sus atributos, su voluntad, su plan, nuestra condición, nuestra solución, lo que va a pasar en el futuro. Todo eso Dios lo ha querido comunicar para nosotros mantener una buena relación con Él y tener una buena salud espiritual. Sin embargo, en el 1220 se le prohibió a los laicos leer las Escrituras. Eso es inaudito. ¿Ven lo que yo les digo? Que cuando uno escucha algo, porque todo lo de Dios tiene que ser racional, tiene que tener lógica. ¿Dónde está la lógica que si Dios se quiere comunicar con uno, se le prohíba a los laicos leer las Escrituras? La Gran Inquisición, que en el 21 de mayo de 1559 encuentran a la condesa Isabel, que era prima del rey Felipe II, la encuentran leyendo la Biblia embarazada. Sin embargo, fue torturada y quemada públicamente por solamente leer la Biblia. Cuando el sacerdote, según ellos, esta es la manera como ellos lo interpretan. Cuando el sacerdote pone la Biblia en las manos de su pueblo, o cuando un sacerdote recibe la Biblia desde su iglesia, hay una condición. La condición es que aunque el sacerdote o la gente puede leer la Biblia, ellos no deben nunca, bajo ninguna circunstancia, interpretar una sola palabra de acuerdo con su conciencia, su inteligencia o por su propia mente. Por eso en la ordenación el sacerdote presta un juramento de que solamente interpretaría las Escrituras de acuerdo con el consenso unánime de los santos padres. Y es ahí la tradición. Es muy triste. Yo sé que quizás algunos de ustedes experimentaron alguna vez estar en un culto donde la palabra se daba en latín. ¿Sí? ¿Usted cree que eso sea lógico? Si Dios te quiere comunicar algo, que ahora usted le hablen en otro idioma. Uh-huh. Si vamos, hermana, a empezar a mencionar toda la... Sí. Tuvo hijos e hijas. Ok. Bueno, todo esto, hermano, es por no honrar a Dios en su palabra. Y vemos el resultado de hoy. Millones atrapados en esta secta. Millones. La secta más convincente porque profesan a Cristo, la Trinidad, pero muy lejos de la verdad. Bueno, quiero también compartir con ustedes, me queda un poquito de tiempo, de que conozcamos el trasfondo de la Biblia que tenemos muchos de nosotros, Cipriano de Valera, entender por qué se reconoce a Cipriano de Valera y es parte de muchas de nuestras Biblias. ¿Okay? Este hombre dedicó 20 años a revisar una traducción de la Biblia. Le dedicó 20 años. Entonces, ¿por qué existe esta versión de la Biblia conocida como Reina Valera? Ustedes saben que, ¿cuántos tienen Reina Valera? Muchos. Muy bien. Bueno, aprendamos un poquito. Cipriano de Valera nació en Fregenal de la Sierra, al norte de Sevilla, España, en 1532. Murió quemado en la hoguera por ser luterano, en 1600. Fue condiscípulo de Arias Montano mientras estudiaba en Sevilla, España. Él terminó 6 años de estudio de filosofía con un grado de bachiller, ingresó en el monasterio Jerónimo de San Isidro del Campo. En el 1557 huyó a refugiarse en Ginebra para librarse de la Inquisición de los católicos. La reina Isabel I ocupa el trono y proclama libertad de religión, por lo que Cipriano exilia a Londres, donde residió el resto de sus días, excepto el tiempo en que le llevó en Ámsterdam la impresión de la segunda edición que él mismo revisó
de la traducción castellana de la Biblia que había publicado su compatriota y compañero de monasterio Casiodoro de Reina en Basilea, 1569. En Inglaterra fundó una familia, enseñó en las universidades de Cambridge y Oxford. Realizó la traducción que se conoce como la Biblia del Oso. Autor de la Nueva Biblia de Estudios Scofield y publicó varios libros. La obra de Valera que más fama le ha aportado ha sido su revisión de la Biblia impresa en Ámsterdam en 1602. Quizás algunos tienen en su Biblia esta versión del 1602. Al escribirla, siguió fielmente con muy ligeras enmiendas en el lenguaje la traducción de Casiodoro de Reina. Reina admitió el haber usado la Vulgata latina y otros textos católicos para su obra y temía que contuviera errores, por lo que recomendó que su trabajo fuera revisado y corregido. Cipriano ocupó 20 años revisando la obra de Reina. Desafortunadamente no llegó a terminar la revisión, lo que animó al rey James de Inglaterra el encargar la terminación a un grupo de escolásticos e hicieran una traducción al español que fuera fiel y pura. No ocurrió en español, pero sí en inglés. En el 1611, por eso se llama King James, que sacó su edición. O sea que ya sabemos por qué la versión de la Biblia que casi todos usamos con más frecuencia se le denomina Reina Valera de 1960. Esta versión de las Escrituras es la más utilizada por los cristianos hispanoparlantes. Así que encontré interesante pues compartir esto con ustedes. Hermano, en cuanto a la utilidad de la Biblia, sabemos ya que contiene la mente de Dios, o sea, la voluntad de Dios, el estado nuestro del hombre. Una de las cosas más importantes es la senda de la salvación, que sabemos que es solamente a través de Cristo. También contiene la ruina de los pecadores, que tristemente van a terminar en el infierno por incrédulos. La felicidad de los creyentes, o sea que el Señor nos pone en una perspectiva gloriosa de un futuro glorioso, que a pesar de que estemos atravesando momentos muy difíciles y viendo todo lo que esté pasando a nuestro alrededor, contentos que estamos aquí encerraditos en Cape Coral y que no nos ha pasado ninguna tormenta, pero si usted ve el mundo como está, es tremendo. Estaba viendo hoy un video que están diciendo que es juicio a Francia, a París, por lo que sucedió en las Olimpiadas, que por primera vez pasa un tornado por esa ciudad y las inundaciones son devastadoras, como nunca ha ocurrido en Francia, en París. Inundaciones devastadoras. Exactamente, entonces estamos viendo todo esto, pero gracias a la Biblia podemos tener paz, no tenemos por qué temer, y eso hay que valorarlo. Las doctrinas bíblicas son santas, sus preceptos obligatorios, sus designios inmutables. Debemos leerla para creer, creerla para nuestra seguridad y practicarla para ser santos. La Biblia viene a ser el mapa del viajero, el cayado del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado, la cartilla del cristiano. Cristo es su protagonista. El tema de estudio, la formación del reino de los cielos. Debe inundar la memoria, gobernar el corazón, iluminar la senda. Es una mina de riqueza, un paraíso de gloria, un río de placer. Las Escrituras fueron dadas por Dios para que el hombre no tanto sepa algo de Dios, sino que lo llegue a conocer. Claro, no es por completo que lo llegamos a conocer, pero para una relación de comunión íntima, personal. El estudio de la Biblia también mejora mi calidad como adorador. Mientras más atributos conocemos de Dios, mejoramos como adoradores. Por eso, hermanos, nunca creamos nuestro propio concepto de Dios, sino tengamos siempre la Biblia presente que nos guíe al respecto. Así que, Señor les bendiga. Hasta aquí el estudio de hoy.